¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos como cada noche, retomando el ritmo de este nuevo año y agradecidos a Dios por la oportunidad, increíble oportunidad de poder estar entrando en la casa de tanta gente que ve el programa, que nos sigue y que nos agradece muchas veces que estemos aquí. Y en esta noche, es muy feliz la noche por la oportunidad de tener a un gran amigo y un gran interlocutor, porque viene cuantas veces lo invitemos. Y el primer tema que voy a hablar con él tiene que ver con su salud, porque el año pasado iniciamos el programa con él como el invitado del primer programa, porque estábamos, no preocupados, pero estábamos interesados en saber qué le estaba pasando en su salud. Y ahora lo veo tan bien, tan sano, tan guapo el muchacho, que lo presento y le pregunto cómo andas, cómo anda tu salud. Pablo Deiros con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Bien, gracias, Juan Pablo. La verdad que muy bien, muy bien. Y es muy cierto lo que acabas de decir. Creo que lo comentamos acá en la audiencia hace un año. Sí. En diciembre del 2014 me sí. diagnosticaron un cáncer de próstata. Hice un tratamiento enero, febrero, marzo. Y a partir de allí, bueno, estuve bajo distintos chequeos. El último me lo hice esta semana. Y salió perfecto. La verdad es que yo mismo estoy sorprendido que a los 70 años mis análisis generales, digamos clínicos, me den valores como los que tengo. Ahora, yo considero, hemos estado orando y te digo, mira, el cuerpo de Cristo es algo extraordinario. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, los hermanos, hermanas que confiesan a Jesucristo como Señor de sus vidas en cantidades enormes de congregaciones, no solo acá en Argentina, en otros lugares también, que me han dicho, estamos orando por vos, estamos orando por vos, estamos orando por vos, y yo descansando en el Señor y haciendo lo que corresponde hacer, cuidándome y siguiendo el consejo médico y demás, me declaré sano y confiando en el Señor, y la verdad que estoy sano. Mi médico es judío, no es militante, pero es un judío que conserva su tradición, es muy agradable conversar con él, y comentaba esto, ¿no? Y le digo, mira, tu conocimiento, el buen tratamiento que me diste, pero yo creo que Dios me sanó. Así que él estaba contento también de saber que colaboró un poco en el asunto. Bien, hay una situación que estoy presenciando que es, en términos futbolísticos se llamaría así, patear un penal sin arquero. Es decir, porque cuando tenés una oportunidad tan al alcance de la mano, no podés desaprovecharla. Mi invitado, el pastor, doctor en teología, director del Seminario Teológico Bautista por muchos años, ha venido con una cruz. Ajá, sí, qué interesante. A ver, ¿la agarras ahí? Foco. Sí. Una cruz. Sí. Pero explícame, me sorprende, Pablo. No. ¿No es un pecado eso? No, sería un pecado de idolatría. Sí. Tomar cualquier objeto y transformarlo en un objeto de devoción. Sea una cruz, sea el libro, la Biblia, o cualquier otra cosa. Una persona, mi pastor o lo que sea. Esta cruz para mí es muy significativa. La compré el año pasado en Monte Cassino, en el monasterio benedictino de Monte Cassino. Pero mirá vos. Sí, cerca de Roma, entre Roma y Nápoles. Fue el primer monasterio occidental fundado por Benito de Nursia en el año 527. Mirá vos. Y me agradó por la sencillez que tiene.
Y primero, fundamental, porque la cruz está vacía, lo cual expresa una fe evangélica fuerte en la victoria del Señor sobre la muerte. Pero para mí, esta cruz representa a quién le pertenezco. Yo soy esclavo de Jesucristo. Y así como los esclavos en la antigüedad llevaban un aro en la oreja o en la nariz, sí, yo llevo una cruz para que todo el mundo sepa que el Señor de mi vida es Jesucristo, porque Él murió y resucitó y es el dueño de mi vida, me compró con un precio muy grande. De modo que este objeto metálico para mí no es un adorno, no es una decoración, es un testimonio de mi fe. Es un testimonio de mi fe. Pero es buena la pregunta que vos hacés. Porque yo, mira, yo me crié, a ver, vos sabés, vos conociste a mi papá y a mi mamá, muy austeros. Por ejemplo, una cosa que a mí no me llama la atención para nada son los anillos, la joya. Sí. Yo veo gente, inclusive hay miembros de mi iglesia que se dedican a vender eso, o sea que tampoco puedo predicar en contra. Pero gastar plata en un anillo, en un collar. Bueno, a mi señora le gusta y a veces le compro algo, no tan frecuentemente como debería. Pero me acostumbré que nada de eso era bueno. Pero aparte, llevar una cruz era casi un sacrilegio para los evangélicos. Como vos decís, yo conocí a tu papá y conocí a muchos líderes evangélicos, siervos, siervas del Señor de su generación, y es cierto que con total convicción y honestidad ellos tenían dificultades en aceptar, por ejemplo, no solo una cruz de este tipo, sino llevar una cruz en la solapa, en el saco, o colocar una cruz vacía adentro del templo, ¿cierto? Adelante, o arriba en la torre, o alguna cosa así. Ahora, hay que entender el contexto en el cual ellos desarrollaron esta convicción. Había en aquel tiempo, y estamos hablando de 50 años atrás. 100 años atrás. Y 100, sí, también. Había una lucha muy, muy fuerte de una muy pequeña minoría evangélica tratando de encontrar un espacio en la sociedad, en la cultura, en contraposición con el catolicismo dominante. Y el catolicismo hacía alarde de las imágenes, de los crucifijos, de las devociones al rosario, al Sagrado Corazón de Jesús y todas las demás cosas. Entonces, era muy lógico que los evangélicos entendieran que expresión de su testimonio evangélico era un rechazo radical, furibundo, de todo ese tipo de cosas. Sí. Con lo cual, la convicción de ellos era muy respetable, si uno lo ubica en ese contexto, pero pecaba, vamos a decirlo, lo podemos decir así, con respeto, pecaba de ignorancia. Es decir, la cruz aparece como un símbolo de la fe cristiana en tiempos muy tempranos. Está en las catacumbas, vos vas a Roma, visitas las catacumbas, va a haber cruces por todos lados. Así como el pez era un símbolo del credo cristiano, de la fe cristiana, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador. Eso es lo que significa el anagrama de Tertuliano, ictus, ¿no es cierto? Es un anagrama. Y hoy todo el mundo anda con el pescadito puesto en el auto y a nadie se le va a ocurrir que ese pescadito es un ídolo. De la misma manera me parece que es mucho más elocuente tener esto y decirle a cuanta gente me ve, yo soy esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y lo soy por esta cruz, por la cruz de Cristo, que está vacía porque Él vive. Entonces, por eso te digo, no es un adorno, aunque yo no vería ningún problema en que alguien quiera adornarse. Si se va a adornar, en vez de meterse cualquier otro símbolo, que a veces hay creyentes que se ponen un signo del zodíaco, lo habrás visto. Ahora te voy a preguntar por un símbolo que dé testimonio de la fe que tenemos en Jesucristo. Te voy a preguntar de uno de los símbolos que Bertrand Russell
promocionó mucho en el siglo pasado. Pero déjame dar los teléfonos. 4568-6667 es el teléfono aquí en Buenos Aires, 011 el prefijo. Usted llama y nos hace llegar su pregunta, su inquietud, su discrepancia, porque puede ser que lo que acaba de expresar Pablo no sea aceptado o no sea compartido por alguno, y está bien. No estamos acá, ni Pablo, como se le dice que el Papa tiene infalibilidad. Sí. Nadie es infalible. Nadie es infalible. No, y estamos haciendo un programa con la intención de abrirnos la mente. A mí me abre la mente porque... Sí, dialogar, conversar. Sí, claro. Yo creo que no haría eso, no lo haría. Y viene con esa... enseñanza de mis padres, que nunca aceptaron la cruz. Cuando yo empecé a ser pastor de esta iglesia, vino un carpintero, y el púlpito que había se movía todo, era una cosa, espiritista, se movía. Entonces, un muchacho aceptó al Señor y yo iba a la casa y lo discipulaba, eran las primeras épocas de pastor, ¿no? Y era carpintero, ebanista, más que carpintero, ebanista. Entonces hizo el púlpito, que duró muchísimos años, y le puso una cruz adelante. Y lo trajo, era una fiesta. Sí. Pero vino una cruz, aquí. Sí. Y tuve que explicar el significado. Los teléfonos, sigo con los teléfonos, 4568-6667, usted nos llama y allí hay gente que le va a contestar. Y si no, el 11 es el otro teléfono, 6041-3585. Mensaje de texto o WhatsApp, todavía más barato. Y ya tenemos la tecnología como para que me copien lo que usted escribe y me llega a mí a la pantalla. Quizás, Juan Pablo, hay que decir algo en esto. Es importante para cualquier creyente en un tema como este, que es un tema de charla de café, y donde puede haber diferentes opiniones. De todos modos, yo creo que un creyente tiene que ser coherente en lo que piensa y en lo que hace. Es decir, si por alguna razón, porque me criaron así, porque me parece que es así, porque tengo problemas de verlo de otra manera, qué sé yo rechazo la cruz, tengo que rechazar la cruz en todos lados, incluso en el cementerio. Porque hay mucha incoherencia a veces en la conducta de los creyentes. Es como aquel creyente que una vuelta me dijo, convencido por su lectura del Antiguo Testamento de que no había que comer nada con sangre, por supuesto rechazaba la morcilla y rechazaba un montón de otras cosas que según él tenían sangre, pero se comía un churrasco bien vuelta jugoso, vuelta y vuelta. Entonces, si vos vas a sostener un principio, sostenelo con convicción y coherencia, es decir, no que esto sí, aquello no. Entonces, un creyente que dice, yo no estoy de acuerdo con exhibir la cruz porque me parece un gesto de idolatría o no me siento cómodo con eso, no te vayas a poner un pescadito en el baúl del auto porque es exactamente lo mismo. Hay que ser coherente, es exactamente lo mismo. Sí. Te mencionaba ese símbolo de la cruz quebrada, invertida, que se convirtió en una época de los hippies en el símbolo de la paz. Sí. Pero que tiene un condimento allí que no todo el mundo conoce, por eso te encontrás, me acuerdo yo, cuando leí ese artículo, y lo estuve revisando, me acuerdo que vine a la iglesia y había un pibe tocando la guitarra en el culto con el símbolo de la paz. Digo, ¿sabés el símbolo que es? No, dice, yo compré la remera, dice, porque significa la paz. No, es la cruz dada vuelta y quebrada. No sé si vamos a tener chance, porque seguramente todo el mundo Sí, todo el mundo sabe. Hippie. Es el símbolo hippie. Sí. ¿De dónde viene eso? Mira, no tengo clara la idea. Lo que sí estoy pensando en una cruz invertida
dentro de un círculo o con el extremo dentro de un círculo, que es un símbolo egipcio. Y si yo mal no recuerdo, expresa la muerte de Osiris. De todos modos es un símbolo pagano. En ese caso, Juan Pablo, ¿ves? Yo creo que sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo mencioné recién creyentes que andan con los signos del zodíaco, como adorno, me refiero a un prendedor, una cosa así. Creo que tenemos que ser un poco cuidadosos. No tenemos que ser paranoicos, ni armar toda una persecución, ni disciplinar a alguien, porque muchas veces esas cosas son el producto de la ignorancia. Pero la manera en que nosotros... lo pusieron, ahí está. Claro, exacto. Ese la manera símbolo. en que nosotros nos vestimos, la manera en que nos adornamos, como vos dijiste recién, comunica valores. Cuando el apóstol Pablo recomienda a las mujeres especialmente que no usen peinados ostentosos y que no anden adornándose con esto o con aquello, no es que era un amargado victoriano que quería ver a las mujeres con la cara lavada y sin peinarse y una cosa así, que lamentablemente es la forma en que esto se interpretó precisamente en estas generaciones de nuestros padres y de quienes nos precedieron en la fe. Lo que Pablo está diciendo allí es: no se parezcan a los paganos, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran las mujeres que se enrulaban el pelo por todas partes? Eran paganas. ¿Quiénes eran las que se llenaban de oro, de alhaje? Eran mujeres paganas. Y en algunos casos, esos adornos tenían una significación religiosa, porque eran la manera en que se adoraba a ciertos dioses paganos. Entonces, uno tiene que entender algunas de estos consejos prácticos que hay en la Biblia, no tomarlo literalmente, sacarlo de su contexto y aplicarlo, sino tratar de entender, hasta donde es posible, el contexto histórico, el contexto cultural de donde vienen y extraer el principio que está allí detrás. Entonces, la Biblia no nos dice cómo nos tenemos que vestir, pero la Biblia sí nos enseña muy claramente que tenemos que ser decorosos. Y sobrios. Y sobrios. No ostentosos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto tiene valor y creo que hay que enfatizarlo, especialmente en estos días donde cuestiones como la moda se han transformado en un verdadero ídolo. Hay una idolatría del vestir, como hay una idolatría del comer, del placer, del tener, etc. Entonces, el cristiano tiene que ser alguien que disfrute de las cosas de la vida, que se sienta con total libertad de adornar su cuerpo decorosamente, sobriamente. Vos pensás que en aquella época también Juan Pablo, una mujer que se hacía los rulos o la permanente, o se pintaba los labios, o se ponía un poco de color en la cara, le echaban de la iglesia, sí. porque no había la más pintarse las uñas, cosas por el estilo. Bueno, hoy ya no lo pensamos así, pero yo creo que sigue estando vigente el principio de la sobriedad, de no llamar la atención, de exaltar la belleza natural sobre todas las cosas, y de no hacer de la marca de una determinada prenda, de un determinado cosmético o el uso de determinadas cuestiones un fin en sí mismo, porque entonces se transforma en idolatría. Cualquier cosa que nosotros transformamos en un fin en sí mismo es idolatría, ¿verdad? Ahora, que una muchacha se arregle lo mejor que pueda, un tipo se bañe, se perfume bien, tenga una linda corbata, se la acomode, vista lo mejor que pueda, venga a la casa del Señor de la manera decorosa, según los medios, es importante. Ahora, el otro que viene a hacer el desfile de modelos, llamar la atención, es un idólatra.
y viene para humillar a sus hermanos que no tienen los recursos para vestirse con un traje hecho a mano de no sé cuánto, ¿no? Bueno, todo esto salió con una sola pregunta. Porque me vine con mi crucecita. Si lo empujo un poco más se nos va la hora. Pablo, bueno, nuestro invitado, le digo a la audiencia, es, entre otras cosas, historiador. Y es uno de los que más conoce sobre la historia de la Iglesia cristiana. Por eso saca tantos recursos en sus argumentaciones de la historia, ¿no? Y yo quería que nos ayudaras a entender, olvídate de que ya hicimos este programa o te hice alguna de estas preguntas, porque sí, la audiencia se renueva. También, sí. se renueva. Cuando uno mira la historia de la Iglesia, bueno, tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en los Evangelios, los primeros años de la Iglesia, sí, digamos, del 30 hasta el 100. Sí. Pero ¿qué pasó después? Y uno de los periodos en donde no se sabe mucho es entre el 100 y el 300 y algo. 325. Cuando Constantino acepta. Y ¿sabe qué? Me gustaría que me enseñara. Yo soy todo oído, quiero aprender. Quizás lo primero que tenemos que decir es que los documentos, permíteme que lo diga de esta manera, los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento son documentos históricos muy confiables. Estoy hablando como historiador, son documentos muy confiables. Los evangelios, que han sido sometidos a la crítica más erudita y científica, han sobrevivido como testimonios de hechos históricos. El libro de los Hechos es un verdadero tratado de historia que puede ser leído con total confianza. No son leyendas, no son fantasías, no son cuentos para que contarle a los chicos antes de ir a dormir. Es historia, pero una historia teológicamente interpretada. No es una crónica de todo lo que pasó, pero es historia. Ahora, el último documento que tenemos, probablemente, con seguridad, es el Apocalipsis de Juan, que tiene elementos históricos. Apocalipsis ha sido tomado como literatura apocalíptica y se le ha dado un fuerte sentido escatológico, y lamentablemente eso ha hecho que a veces se pierda la realidad de que se trata de un documento histórico. Está describiendo una situación a fines del siglo I. Año 95, 96, 97, en épocas del emperador Domiciano, que es el que lo mandó a la isla de Patmos a Juan. Sí. Domiciano, ¿no es cierto, Pablo? A esto me gustaría que me ayudaras. Domiciano llegaba a una ciudad y se hacía preceder por 24 ancianos. Y el coro decía, él es el digno de recibir el honor, porque de todos los emperadores, el que se creyó que era Dios 100% fue él. Sí. Y este fue el que metió preso a Juan. Estuve el año pasado en la isla de Patmos. Qué hermosura, qué hermosura. Bueno, ahí termina la... Sí, perdóname. Más allá del valor profético que tiene el libro y todo lo demás, Apocalipsis es un libro de historia. Te narra qué es lo que está pasando en clave, ¿verdad? Sí. A gente que lo está sufriendo, qué es lo que está pasando en ese momento. El nombre blasfemo, todo eso son elementos históricos, aunque uno puede interpretarlo proféticamente, pero son elementos históricos. Y es muy fácil hacer una lectura histórica de Apocalipsis. ¿Qué pasó después de la muerte de Juan? Que muy probablemente fue el último de los apóstoles. Eusebio, en su historia eclesiástica, que escribió a comienzos del siglo IV, contemporáneo con el emperador Constantino, nos habla de los sucesores de los apóstoles en el ámbito del Imperio Romano. Los sucesores de los apóstoles fueron discípulos de los apóstoles, como por ejemplo, y se los conoce como padres apostólicos, ¿verdad?
estos hombres escribieron, y tenemos sus obras, hay una enorme cantidad de literatura de ellos que es muy interesante. Citan muchísimos pasajes de los evangelios, en algunos casos de las cartas, paulinas especialmente, y en general lo que ellos enseñan y la práctica que ellos reflejan es muy parecido a lo que uno lee en las cartas paulinas, lo que lee incluso en el libro de los Hechos y todo lo demás. Es decir, si uno tuviera que hablar de distorsión de la fe, ya en el Nuevo Testamento hay distorsión de la fe, porque había falsos apóstoles, falsos maestros, falso esto, falso el otro, estaban los judaizantes que le hacían la vida imposible a Pablo, así que los problemas ya estaban en los documentos del Nuevo Testamento. Y esos problemas continuaron después. Sí, déjame decir, en el contexto de un imperio que perseguía a la Iglesia. Bueno, y un imperio que empieza a perseguir la Iglesia. La primera persecución es en el año 64, con el incendio de Roma bajo Nerón, que en realidad no fue muy grande, fue una pequeña persecución y local, ocurrió allí. Con Domiciano ya tenemos una persecución de mayor envergadura y que cubre todo el imperio. Después, en el siglo II, hay conatos de persecución porque los cristianos crecieron una barbaridad. Vos calculá que para finales del primer siglo ya había cerca de 1 millón de cristianos solamente en el ámbito del Imperio Romano. Pero afuera, y esta es la historia que se desconoce, fuera de las instituciones donde hay cursos de historia del cristianismo, afuera había muchos más cristianos. En lo que hoy es Irak, Irán, Siria. Y aún hasta la India. Y hasta la India, había muchos más cristianos. Entonces, ese cristianismo se desarrolla por 2 siglos y medio con estructuras muy simples, mayormente como en el Nuevo Testamento, en las casas de los creyentes. Para principios del tercer siglo, quizás un poco antes, pero seguro, principios del tercer siglo, empiezan a ver ahora, muy parecido a lo que pasa en América Latina. Los cristianos compraban una casa y a medida que el grupo iba creciendo empezaron a tirar paredes y a construir un bautisterio, sí. ¿no? Y ahí se reunían. Y cuando venían épocas de persecución, especialmente en el Imperio Romano, bueno, se refugiaban en las catacumbas, y ahí en las catacumbas hoy se pueden visitar capillas donde está el primer arte cristiano, con los símbolos cristianos, que son muchos, y digamos el lugar de adoración, ¿no? Déjame honrar a la gente que llama. Dice que ve un programa, un maestro, el pastor Pablo Deiros. Hola, mi nombre es Ekel Leal, soy argentino, vivo hace 22 años en Chile y hace unos años lo veo ahora en internet. Soy pastor, saludos al invitado y al conductor, me inspira. Mirá vos qué bueno, desde Chile por internet. ¿Qué piensa bíblicamente el pastor Pablo de los tatuajes? ¿Puede uno tatuarse una cruz? Entendiendo el significado, si puede, su opinión sobre los tatuajes en general. Al fin y al cabo es un adorno. Uy, esta otra época... Muy buena pregunta. Sí, vamos a contestarla, Juan Pablo, el otro día, uno de los invitados que tuve tenía un tatuaje y preguntaron... Lógico. Sí. Dios los bendiga, pastores. La cruz que nosotros llevamos es espiritual y nuestro testimonio debe ser nuestra conducta. Soy Sandra de San Luis. Hola, pastor, soy Elías de Rosario. Quisiera saber en qué lugar está el predicador Carlos Anacondia. La verdad que... Estuvo la semana pasada predicando en la iglesia del centro con motivo de la inauguración durante Semana Santa. Sí, mira, sí. Ahora, no sé si está en alguna campaña esta semana. Sé que está en el interior, pero la verdad que no podría precisarle. Mi nombre es Susana Busquet y es siempre un gusto escuchar al pastor Deiros, con quien compartimos campamentos de jóvenes acá en Sierra de la Ventana. Sí. Mira vos, el símbolo, dice, de la cruz ya existía antes de Cristo y es un símbolo pagano. Sí, también existía la esvástica antes de Cristo.
y bueno, Hitler la utilizó como símbolo de algo realmente demoníaco. La cruz como cruz también aparece como ideograma en la lengua china y señala los 4 puntos cardinales. Sí, la cruz es una forma muy común. Pero lo del tatuaje quisiera responder. Bueno, pero mirá que me interesa lo de la historia, pero dale, Sí, dale bueno, alto. vamos a lo del tatuaje porque hay una inquietud que respetémosla. Hay que responder. Yo creo que en general los evangélicos tenemos una cierta reserva y aversión a la cuestión del tatuaje. Y justificada. Porque todo lo que es el mundo del tatuaje a veces aparece ligado con la droga, a veces aparece ligado con toda una simbología que no es cristiana, pero quizás sobre todo porque hay en el Antiguo Testamento una enseñanza muy clara en contra de toda forma de marca en el cuerpo, y algunos de acá, que en realidad es 1 o 2 pasajes nomás, pero suficientes como para que haya un rechazo de toda forma de marca, tatuaje o adorno sobre la piel en el cuerpo. Y me parece muy respetable que un creyente leyendo estos pasajes llegue a la conclusión de que no conviene que un cristiano se adorne con tatuaje y obviamente con tatuaje con forma demoníaca, con símbolos que no hacen a la fe. Pero sí conviene señalar otra vez por qué en el Antiguo Testamento se condenan las marcas en el cuerpo y los tatuajes. Porque es una forma demoníaca de adorno. No. Adornar el cuerpo ha existido desde siempre. El ser humano se ha adornado el cuerpo de distintas maneras. Pero en el Antiguo Testamento, el lacerarse el cuerpo y el marcarse el cuerpo era una práctica pagana y por eso se rechaza. Para nosotros, hoy, un chico va a la escuela y se compra un chicle y en el chicle viene un tatuaje que lo moja así con la lengua, se lo pega acá y por 24 horas tiene la marquita ahí. Vos no podés decir que eso es una práctica demoníaca, porque tampoco tiene el sentido de adoración pagana. Entonces, hay que, otra vez, usar un poco de discernimiento. Si un tatuaje expresa o comunica una idea reñida con el Evangelio, obviamente que no es conveniente. Pero tenemos que tener cuidado con tomar un texto de la Biblia, sacarlo de su contexto y aplicarlo a nuestro contexto cultural sin ningún tipo de mediación. Vos sabés muy bien, porque esto, cuando te diga el ejemplo, te vas a reír. Sabés muy bien que hay un versículo en la Biblia, en Deuteronomio, que dice que el varón no tiene que usar ropa de mujer y la mujer no tiene que usar ropa de varón. Razón por la cual en muchas iglesias evangélicas, cuando las primeras mujeres hace 40 años atrás o 50 se le ocurrieron ponerse un pantalón, tuvieron terribles problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la mujer no puede usar ropa de varón. Ahora, ¿cuál es la ropa de varón en Deuteronomio si lo que se usaban eran túnicas? El pantalón ni siquiera existía. Es más, el pantalón es una prenda que se inventa en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿De verdad? Por supuesto. Y antes San Martín, ¿qué usaba? ¿Pantalón? No, usaba un bombachón. Más que bombachón, era como una especie de media muy ceñida a la pierna. ¿Ah, sí? Pero fíjate los cuadros del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, Se me cae un prócer. Estoy hablando del pantalón como los que nosotros tenemos ahora, como el que tenés puesto vos ahora. Sí. Eso es un invento de la segunda mitad del siglo XIX. Mirá vos. Y se desarrolla en el siglo XX. Entonces, a ver, si yo leo Deuteronomio y le aplico las imágenes que yo tengo del día de hoy,
voy a sacar conclusiones, pero disparatadas. Entonces mi obediencia a lo que dice la Biblia me puede llevar a cometer errores e inconsistencias. Lo que tengo que hacer es tomar el principio, porque las modas van cambiando. Entonces, si no es así, aplicando Deuteronomio, yo tengo que irme a Escocia y condenar a todos mis hermanos evangélicos de la Iglesia Presbiteriana de Escocia que andan con el kits, la pollerita escocesa. Pero es ridículo. O en Turquía, o ¿cómo se llaman? Los drusos, que también usan pollera y son bien varones. Pero esas son cuestiones culturales. Lo que tenemos que extraer es el principio. Ahora, ¿por qué? Y en esto la Biblia es clarita. ¿Por qué la Biblia condena el transvestismo? Porque lo que está detrás del transvestismo es el engaño, es la mentira. Yo me visto de mujer. Siendo varón, me visto de mujer. ¿Para qué? Para engañar. Siendo mujer, me visto de varón. ¿Para qué? Para engañar. Ese es el principio. Entonces, si Dios nos ha creado varón, vestite como varón. En Escocia, usa la pollerita. Acá en Argentina, ponete los pantalones. Pero tampoco es una cuestión de asignarle a cada sexo una determinada prenda. Sí. La cuestión es no caer en idolatría. El transvestismo era una práctica como la homosexualidad, era una práctica pagana. Entonces, eso es lo que condena la Biblia. Cuando vos analizás el paganismo griego, por ejemplo, la prostitución griega, los varones se disfrazaban de mujeres en los templos y practicaban la prostitución, y era homosexualidad. Y las mujeres hacían lo mismo. Se invertían los sexos vistiéndose. Entonces, cuando la Biblia aconseja, no hagan eso, porque eso es mentira, y eso los hace parecidos a los paganos. Y nosotros no somos paganos. Nuestro Dios es el Dios de Israel, es el Dios del pacto. Bueno, con el tatuaje yo creo que el principio pasa también un poco por allí. Sí, sí. Si cualquier marca sobre el cuerpo está mal, entonces seamos coherentes y no les permitamos a las mujeres pintarse los labios o ponerse color en la cara. Porque es una forma de tatuaje. Es una forma de adornar el cuerpo con algo ajeno al externo. Cuerpo. Entonces, no usemos anteojos. Busquemos la forma porque, por ejemplo, mis anteojos tienen algo de brillo. Vos sabés que hay grupos evangélicos extremos que ni siquiera usan botones. Los uteritas en Paraguay, en el Chaco paraguayo, todavía hoy no usan botones porque consideran que es un adorno. No hablemos de un arito, un anillo, bueno, por el estilo. De hecho, leí todo un artículo en contra del uso de la corbata, porque es un símbolo fálico. Totalmente, pero no es el único símbolo fálico. No. Es difícil hacer un programa con Pablo Deiro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos en el tatuaje, en el símbolo fálico o vamos a la historia? Este comentario es una respuesta al hermano que levantó la pregunta. Sí. El hermano seguramente va a tener otros argumentos, otras ideas, y bueno, así se empieza un diálogo. Los otros días una persona vino aquí, que es una sierva de Dios, que está en el Parlamento inglés, teniendo un ministerio pastoral, y tenía tatuado unas hojas con una corona, las hojas del árbol de la sanidad y la corona del reino. Y contó toda la historia, no la voy a contar porque ya la contó. Y claro, y sorprendió que alguien que es un siervo de Dios estuviera tatuado, ¿no? Dice, yo de mi no, a mí no me gusta. No lo haría jamás y no lo recomiendo. Yo no me tatuaría. Pero ¿qué pasa si yo me convierto a los 25 años después que me tatué hasta adentro de la oreja? Pero no, de hecho... ¿Cómo lo borrás? No sé si está hoy, pero hay un chico que viene, que trabaja acá en el canal y tiene todo el brazo tatuado y se tatuó antes de conocer al Señor. Y bueno, ahí está. Bueno, una de las razones por las que a mí no me gusta porque es una decisión
que es muy difícil de cambiar, ¿viste? ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos al primer siglo, al segundo siglo? A la historia. Volvamos a la historia. ¿Sabés dónde estamos? Sí. Sí, se murió Juan. Se murió Juan. No, estamos ya, perdón, entramos al siglo II. Al siglo II. Entonces, en el siglo II están los padres apostólicos. Los sucesores de los apóstoles, los padres apostólicos que escribieron a las iglesias, muy al estilo de los escritos del Nuevo Testamento, casi te diría imitando, porque los problemas en las iglesias seguían siendo lo mismo. Es muy interesante leer Primera, Segunda Corintios de Pablo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, y después leer Primera y Segunda Clemente, la carta que Clemente le escribe a los Corintios, Clemente de Roma. ¿De qué año? Y Clemente de Roma está al 125, 130. Claro. Y trata los mismos problemas, la unidad de la iglesia, los líos que tenían. No aprendieron un pito del apóstol Pablo. Seguía la misma iglesia de Corinto, ¿no?, tratando con los mismos problemas. Ahora, por otro lado, en esta época también dentro del Imperio Romano tenemos ahora los apologistas del siglo II, que eran hombres que defendían al Evangelio, especialmente de los ataques intelectuales que venían. El cristianismo era considerado una superstición, la religión de gente ignorante y cosas por el estilo, y estos tipos eran gente que había tenido una formación filosófica, etcétera, etcétera, se convirtieron y pusieron toda su inteligencia, todos sus recursos como escritores al servicio de la defensa del Evangelio. Y ahí hay cosas preciosas. Justino Mártir, por ejemplo, mediados del siglo II, escribe una apología. La apología es una defensa del Evangelio, pero dirigida al emperador. Entonces, en un lenguaje que el emperador podía entender, él defiende la fe y las prácticas cristianas. Ahora, cuando vos lees de las prácticas cristianas, decís, pasaron 2000 años y las cosas más o menos las seguimos haciendo igual. Cómo se celebraba la Cena del Señor, cómo se celebraban los bautismos, qué significaba esto, qué significaba aquello. Es fascinante leer eso. Es decir, ahora, ya había amenazas desde adentro. Enseñanzas falsas como el ebionismo, los judaizantes ya desde la época de Pablo, varias otras herejías. El gnosticismo fue probablemente el desafío más terrible que enfrentó el cristianismo, y las persecuciones. Entonces, la persecución especialmente en el ámbito del Imperio Romano primero y luego en el Imperio Persa un siglo más tarde, crearon muchos dolores de cabeza. Los emperadores como Valeriano, por ejemplo, mediados del siglo III, se dieron cuenta de que para desarticular este movimiento tan exitoso de tanto crecimiento había que decapitarlo, es decir, liquidar al liderazgo. Con lo cual no logró hacer desaparecer el cristianismo, pero le creó un serio problema. ¿Por qué? Porque la cabeza del pastor, del obispo, pasó a tener un valor extraordinario. Una congregación entera se podía entregar a la muerte con tal de salvar a su obispo. Porque se consideraba, primero, el obispo generalmente era la persona más preparada de la congregación. Segundo, era el único que tenía una copia de las Escrituras. Porque la Biblia no la publicaba Sociedad Bíblica Argentina en aquella época. ¿A cuánto se vende? ¿15 pesos? ¿20, 30 pesos? No sé. Un poco más, sí. Bueno, no, un evangelio era el salario de un obrero durante un año. Un evangelio. Uno solo. Como un evangelio como el de Marcos, que es el más corto. Era el sueldo de un operario, de un obrero, durante un año. Entonces, cuando caía en manos de la iglesia algo así, que ya era reconocido como escritura para el siglo II, siglo III, el que lo guardaba y lo conservaba era el obispo. Entonces, la vida del obispo, que era el que había recibido la doctrina de su maestro, que la había recibido de alguien que fue discípulo de alguien que fue discípulo de un apóstol,
había que cuidarla. ¿Qué ocurrió? El obispo empezó a adquirir poder. Se constituyó en depositario de la autoridad, se constituyó en el sucesor legítimo de los apóstoles. Se la creyó. Para evitar la falsa doctrina, y muchos se la creyeron. Y ese es el origen del episcopado monárquico que caracteriza no solo a la Iglesia Católica. En el protestantismo esto está también. La Iglesia anglicana, luterana, etcétera, ¿no? Iglesias que tienen una estructura episcopal y un clero ordenado, como si los demás estuvieran todos desordenados. Qué interesante. Nunca había reparado en esto que nos está enseñando Pablo. Es decir, la persecución hizo que los creyentes cuidaran al pastor. Y el pastor naturalmente se fue agrandando su posición y llegó un momento que empezó a ser casi el intermediario entre Dios y los hombres. Ya quizá en esa época funcionaba lo de óreme pastor. Exacto. Bueno, es muy bueno el ejemplo que estás poniendo, porque hay muchos creyentes evangélicos que creen que el pastor tiene algún poder o alguna virtud especial. Esto es exactamente lo que estuvo en la semilla de distorsión que estuvo detrás del surgimiento del episcopado monárquico. Claro. Donde el tipo... Es decir, fíjate vos, las iglesias en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas son iglesias carismáticas. Es decir, iglesias donde los dones del Espíritu estaban en manos de todos los creyentes. Y los líderes eran líderes con poder delegado y autoridad reconocida, no que la autoridad le venía porque el apóstol Pirulo le puso la mano encima. Es una estructura carismática, es la misma estructura carismática de la que habla Pablo en Efesios 4:11. El Señor constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, no así, apóstoles, profetas, sino así, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y son un equipo de trabajo. Cada uno con un ministerio, con dones, con funciones diferentes. Que están para edificar el cuerpo. Para edificar el cuerpo de Cristo, cada uno haciendo lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el obispo, el pastor, salta al primer plano, arrasa con los dones que estaban en la congregación y los retiene él. Vos fijate, hasta el siglo IV, V, bueno, en realidad hasta el día de hoy, de manera continuada, pero de manera muy fuerte en los primeros 3, 4 siglos, las lenguas eran muy comunes. Las lenguas como idiomas y las lenguas angelicales de 1 Corintios 12 eran muy comunes. ¿Qué pasa en Occidente? El obispo retiene las lenguas y hay una sola lengua sagrada, el latín, que se transforma en la lengua de la iglesia. Y el único que la habla es el obispo. ¿Qué pasa con profecía? Que era el don más común. Profecía era lo que dice el apóstol Pablo, ojalá que, lo que dijo Moisés, ojalá que todo Israel profetizara, y Pablo después dice, no impidan la profecía, al contrario, ojalá todo el mundo profetizara, porque edifica la iglesia. Claro, para edificar a la iglesia. Lo que pasa es que hay que aclararlo porque la palabra profecía, la gente piensa que va a anunciar algún evento del futuro. No. Profecía en un sentido integral. Entonces, ¿pero qué pasa con la profecía? Entendida como exposición de la palabra, básicamente, que esa es la idea neotestamentaria, ¿verdad? No niega el anticipo y todo lo demás, pero la idea esencial es eso, exposición de la palabra revelada de Dios. La retiene el obispo. El único que predica en la iglesia por siglos es el obispo. No sube el hermano Pirulo al púlpito a predicar. Tiene que estar ordenado y tiene que ser obispo. Bueno, con la sanidad es lo mismo. El don de sanidades, que era un don común, fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 5. Llame a los ancianos de la iglesia, lo ungen con aceite, etcétera, etcétera. Parece una cosa natural, normal, que en este caso los ancianos de la iglesia los llaman los ancianos de la iglesia porque a alguien hay que llamar, no vamos a llamar a toda la iglesia que venga, cualquier hermano puede orar, pero llamen a los ancianos, es parte del ministerio pastoral. Lo retiene el obispo. Claro,
Al principio el obispo oraba y algunos se curaría, me imagino. Después, cuando ya no se curaba más, el dogma cambia, la práctica cambia, y en lugar de la unción de los enfermos, se transforma en la extrema unción. Claro. Que es darle el viático al tipo cuando se va para el otro barrio. Y vos, si te pones a analizar la evolución histórica, vas a ver cómo todos los dones del Espíritu Santo van desapareciendo de la mano de los creyentes donde deberían haber estado siempre, y el clero se va apropiando de eso. Por eso, Juan Pablo, si de algo nos tenemos que cuidar los evangélicos, no es de los dones del Espíritu Santo ni de la obra del Espíritu Santo. Lo que nos tenemos que cuidar es del clericalismo. Porque por siglos, desde la Reforma para acá, hemos condenado el clericalismo en la Iglesia Católica. Pero la realidad es que hay un clericalismo evangélico que no tiene nada que ver con el concepto de ministerio en la palabra de Dios. Hay todavía iglesias que si vos no estás ordenado, no podés servir la cena del Señor, presidir la mesa, o no podés bautizar, o un montón de cosas así, que yo quisiera saber dónde en el Nuevo Testamento están indicadas. El propio concepto de ordenación, voy a decir algo medio escandaloso, pero como ya está por terminar el programa, tiro la pelota ahora y después se la arreglan con el conductor. El propio concepto de ordenación ministerial, a mi juicio, esta es mi opinión personal, no es bíblico. No es bíblico. Lo que hay en el Nuevo Testamento es dedicación, consagración, apartar para el servicio. Porque la idea de ordenación significa comunicación de virtudes. Y eso no es evangélico, no es protestante y no es bíblico. Nosotros criticamos los que usan cuellito clerical, pero entre los evangélicos también tenemos ciertos marcadores de clericalismo. El que grita más fuerte, el que tiene la Biblia más grande, el que se levanta con las ofrendas, el que se hace llamar reverendo, todos esos son indicadores de clericalismo. Y el autoritarismo que prevalece en algunos lugares es expresión de clericalismo y no tiene nada que ver con lo que uno ve en el Nuevo Testamento. Tremendo, tremendo lo que está diciendo Pablo, porque a partir de la historia del segundo y el tercer siglo, nos está sacando una foto de lo que sucede hoy. Es decir, lo que vivimos hoy no lo estamos inventando, lo estamos reciclando. Sí. Y la verdad, la palabra de Dios sigue siendo la única fuente de verdad donde afirmamos y basamos nuestra fe y nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Y yo permanentemente me estoy reflexionando, a veces soy un poquito arriesgado en algunas cosas como vos, no tanto como vos. Bueno, lo que pasa es que vos venís cada tanto, yo estoy toda la noche, entonces me tengo que cuidar. Por ejemplo, yo discuto, reflexiono sobre el formato de nuestras reuniones. Sí. Yo he dicho desde del púlpito, es casi una herejía la manera como tenemos ordenados nuestros lugares de reunión, en donde hay una plataforma que la persona que está en la plataforma, por eso de estar más alta y de tener el micrófono, es más que el miembro que está sentado. Y en el texto bíblico eso no era. Sí. Estaban todos sentados alrededor de una mesa. Sí. Quizás, otra vez, tenemos que tener cuidado. Yo tengo plataforma y micrófono, está claro. Por eso, sí te entiendo. Tenemos que tener cuidado de considerar las diferencias tecnológicas, sí. Las diferencias. Pensá que las congregaciones del Nuevo Testamento eran un puñado. Eran puñados. Claro. No nos engañemos con la iglesia de Jerusalén, que eran 3.000, 4.000, 5.000, y después no se podían contar. Esa era la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, como la iglesia de Jesucristo en Buenos Aires, sí. ¿Verdad? Pero después las congregaciones
eran grupitos que se podían reunir en una casa de familia. Había casas grandes como la de María, la madre de Juan Marcos, donde estaba el aposento alto, que podían llegar a juntar 120 personas en el aposento alto, un pedazo de casa. Pero el común de las casas, más de 20, 30, 40 personas no entraban como una casa. Una vez me dijiste, el nombre de la habitación es al fondo, donde Triclinium. ¿Cómo? Triclinium. Triclinium. En latín. Sí. Triclinium porque se recostaban para comer. Y generalmente lo que se hacía era el culto en la parte de adelante. Las casas patricias romanas eran muy parecidas a las casas viejas de la ciudad de Buenos Aires, sí. Nada más que acá están partidas por la mitad. Agarrar una casa vieja, tipo conventillo, así con el patio y las habitaciones al costado, y duplicala. Y esa es una casa patricia romana. Sí, sí, tal cual. Exactamente igual. No, porque estuve visitando con unos amigos Pompeya, Sí, y ahí están esas casas, y yo decía, Pablo Deiro me dijo cómo se llama esta habitación, pero yo no me acordaba. El triclinium. Entonces tenían el culto donde estaba el impluvium y el compluvium. El impluvium era el techo de teja que mandaba el agua para adentro de lluvia, al patio y el compluvium era la pileta que estaba en el medio del patio. Se reunían todo ahí alrededor, despedían a las visitas, esto en algunos lugares, no hacían lo mismo en todos lados, pero queda un minuto. Sí, despedían a la visita y los miembros de la iglesia, los creyentes, se quedaban, iban al triclinium, comían y en la sobremesa celebraban la cena. Qué bárbaro. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Al contrario. ¿Por qué no hacemos una? ¿Por qué no venís todos los viernes y haces un programa? Ojalá pudiera. ¿Tenés alguna otra cosa que hacer? Sí. Escribir libros. Sí. ¿Por qué número vas ahora? Y bueno, ya estoy con un proyecto grande ahora, pero arriba de 60. Ya. Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Y yo todavía no escribí uno. ¿Qué le parece a usted? Bueno, no importa. No, hay diversidad de dones. Lógico, claro. Lógico. Vos no podrías hacer el programa que hago yo, de ninguna y yo no puedo hacer manera. lo que vos haces. No. Sí, gracias por venir. Espero que le haya gustado. Reflexiones, hablamos de la cruz, hablamos del tatuaje, pero hablamos de la historia y hablamos de nuestra tremenda responsabilidad de releer y releer el texto bíblico para cada vez que nos estamos desviando volver a la fuente. Asegúrese de ir este fin de semana a un lugar, a una comunidad, a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos encontramos aquí como cada noche, cada día a las 10 de la noche.